Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos un encuentro sincrónico donde vamos a estar trabajando algunas precisiones respecto a las epistemologías y metodologías feministas y decoloniales. Dentro de los textos que van a operar como referencia de esta clase, tenemos el artículo de Ortiz Ocaña y Arias López, Hacer de Colonial, el capítulo de Bárbara Biglia, Avances y dilemas de las epistemologías feministas en la investigación, que forma parte de la compilación Otras formas de reconocer, el artículo de una revista científica de Jiménez Cortés, Diseño y desafíos metodológicos de la investigación feminista, y una breve mención al texto La tercera interrupción del trabajo social. También vamos a recuperar algunos aportes del texto de Pascual Escarpino y Lucía Bertona, que analiza el cruce investigación-intervención en trabajo social. Bueno, ¿por qué sería importante hablar de estos temas de epistemología y metodología feminista y decolonial precisamente en estos tiempos de giro a la derecha, donde lo que tiene que ver con la agenda del enfoque de género, la agenda de la lucha antirracista, está constreñida, está amenazada, está puesta en interrogación y en persecución en muchos casos por parte de distintas políticas que vemos apareciendo. Acá algunas imágenes nos ponen un poco en contexto. Por un lado vemos cómo en esta imagen, que ya tiene unos años, que grafica la elección del coordinador del Consejo Interuniversitario Nacional para el periodo 2022-2023, vemos la conformación de los rectores de las universidades nacionales y vemos ahí como una primera cuestión que salta a la vista muy rápidamente, la baja presencia y participación de mujeres rectoras en las universidades públicas argentinas. Podemos tomar esto como un indicador que no es aislado y que nos habla un poco de cómo la perspectiva de género en general y los feminismos situados en particular tienen mucho que aportar para deconstruir los imaginarios y las prácticas dentro del sistema científico argentino. Cuando hablamos del sistema científico argentino, no debemos olvidar que es parte de un sistema universitario internacional donde estas cuestiones son estructurales, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, como una política pública progresista, en este caso de Brasil, muestra cómo la promesa de la formación universitaria tiene como objetivo, si vemos a la izquierda de la imagen, un proceso mediante el cual la universidad nos permite el acceso a un título, pero la imagen no muestra solo un título, ¿no? Sino que muestra también cómo ese título es tomado por una mano que es masculina, que es blanca, que tiene una alianza, que tiene un traje. Entonces también tenemos un conjunto de interrogantes que tienen que ver con el mandato de blanquización que ha puesto en acto en numerosas ocasiones el sistema universitario. Y en ese punto también la necesidad de formarnos para descolonizar las prácticas en la universidad y en la ciencia. Por otra parte, vemos cómo en distintos momentos, ya sea lo que fue la campaña electoral última, como durante la gestión de gobierno, aparecen intervenciones discursivas, además de políticas públicas a posteriori, una vez que esta alianza de derecha y centro-derecha accedió por el voto al gobierno, políticas de desfinanciamiento, políticas de vaciamiento, políticas de ridiculización y menosprecio del conocimiento científico, la ciencia y la formación universitaria. Frente a esto, hace poquito, ni bien asumió el gobierno, se publicó este libro analizando las primeras medidas y comentarios que el gobierno realizaba en relación a las ciencias en general, pero sobre todo a las ciencias sociales. Y ahí vemos cómo hay una insistencia en ridiculizar y en cuestionar la legitimidad y el valor social de la investigación social, de ciencias sociales,
a partir de tomar como referencia algunos papers y trabajos y proyectos de beca en particular. Y analizando un poco qué hay detrás de estos proyectos, lo que vemos es que hay una insistencia de parte del gobierno por cuestionar el valor de la investigación y la intervención en los campos vinculados con la imaginación, las sexualidades y las niñeces, ¿no? Y a partir de ahí aparece la pregunta de si las ciencias sociales solo tienen por objeto resolver problemas, que es algo que, bueno, en trabajo social tenemos muy claro que tiene que ver con eso, pero si no se trata también de problematizar, de construir problemas respecto de la gran naturalización, la creciente naturalización que hay respecto de la desigualdad creciente, las injusticias, la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cómo convertir un conjunto de hechos que tienen que ver con políticas de la crueldad, con tanatopolíticas, políticas de muerte, cómo las ciencias sociales tienen la capacidad de problematizar esas situaciones, desnaturalizarlas y cuestionarlas, ¿no? Y de ahí también el riesgo que suponen para proyectos políticos que buscan destruir perspectivas democráticas y de justicia social. Entonces vemos cómo las perspectivas epistemológicas y metodológicas de los feminismos y la descolonialidad tienen mucho para aportarnos en la actual coyuntura, ¿sí? Y ahí vemos cómo estas perspectivas aparecen en el texto de la tercera interrupción como un tercer momento, ¿no? Que no puede leerse ni interpretarse cabalmente si no historizamos un poquito la historia del trabajo social en Latinoamérica y vemos cómo en el movimiento de reconceptualización llegan a los debates del trabajo social los aportes de la crítica del capitalismo a partir de la teoría marxista y también la crítica de la dependencia de Latinoamérica a partir de, el pensamiento latinoamericano que tuvo un rol central en el movimiento de reconceptualización y que no siempre está del todo visibilizado, ¿no? Unas décadas después, en las décadas de los 90 y a inicios del siglo XXI, aparece también con fuerza los enfoques ciudadanistas, el enfoque de derechos, el enfoque de género, como perspectivas que buscan construir ciudadanía, trabajar el pasaje del paradigma basado en las necesidades al pasaje del paradigma basado en los derechos, y eso cala hondo en nuestro oficio y visualiza una perspectiva progresista que al día de hoy forma parte aún, sí, por lo menos hasta ahora, de nuestro marco normativo. Y bueno, ya llegados a los últimos 15 años, vemos cómo va introduciéndose, primero de manera muy periférica y lateral, y después con fuerza, las perspectivas del trabajo social descolonial feminista o feminista descolonial, porque no se puede descolonializar sin despatriarcalizar, y a la inversa lo mismo, no podemos despatriarcalizar sin descolonizar, ¿no? Y ahí un poco la apuesta a mirar estas interrupciones no como etapas lineales, sino como movimientos, teniendo en cuenta, como dice Chakrabarty, que toda teoría, incluso las teorías críticas, están habitadas por prejuicios y como el cruce de estas distintas tradiciones nos puede ir acercando un poquito más a la herida colonial y a las habilidades y propuestas necesarias para trabajar e intervenir e investigar desde allí. Sobre esta cuestión de investigar e intervenir, tenemos acá aportes de Lucía Bertona y Pascual Escarpino. Ellos van a hacer un estado de la cuestión en relación a este asunto de cómo se cruzan, cómo se conceptualizan, cómo se mapean en trabajo social estas dos dimensiones del hacer profesional, la investigación y la intervención. Y más allá de los resultados a los que llegan, que ahora vamos a hacer una pequeña mención, me interesa tener presente también cómo explicitan cada uno de los pasos y criterios utilizados para poder construir este estado de la cuestión vinculado a la investigación y la intervención en trabajo social. Cuando decimos estado de la cuestión, decimos que es uno de los elementos necesarios de todo proyecto de investigación académica que busca dar respuesta a la pregunta
¿Este tema y este problema ya se abordaron previamente? ¿Qué se dijo sobre esto? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? ¿Cuáles son las áreas de vacancia? ¿Sí? El conocimiento científico no empieza de cero con la curiosidad individual de la investigadora o el investigador, sino que se inserta en una comunidad científica y tenemos el deber de conocer y conocer con bastante detalle cuáles son los aportes, lo ya producido, lo que está todavía en agenda por producir en relación al tema que nos interesa. No podemos justificar nuestro problema de investigación sin haber hecho este trabajo de construcción de un estado de la cuestión que no es un glosario, no es un listado de papers, sino que es un texto que yo escribo, produzco a partir de, en una etapa previa, recolectar, ¿sí? Ir a la búsqueda, seleccionar y construir mi corpus de trabajos académicos que ya hablaron de ese tema y a partir de ahí sí ir a buscar cuáles son los ejes centrales, las preguntas, los autores más citados, qué temas quedaron en primera plana de estas discusiones y cuáles más en deuda. Entonces acá están explicitados qué preguntas guiaron el estado de la cuestión y cuáles fueron los criterios, ¿sí? Cómo se delimitaron las publicaciones, cómo se buscaron, dónde se buscaron, en qué periodo, en qué años, ¿sí? Y cómo terminaron seleccionando 24 artículos que fueron sobre los que trabajar. En términos de contenido de ese estado de la cuestión, es decir, qué datos les arrojó, acá solamente estamos recuperando una partecita que me parece interesante, en el texto tienen otros hallazgos que los autores pudieron construir, ¿sí? Pero ellos hablan también de posibles derivas en el sentido de propuestas para seguir pensando la relación investigación-intervención y van a hacer una fuerte apuesta a la necesidad de despatriarcalizar la distribución de los espacios de producción y reproducción de saberes. Algo que ellos observan que no está tan tematizado y sería muy importante tematizar es cómo se distribuyen de manera desigual los espacios de producción de saber en trabajo social y los espacios de reproducción de saber. Siendo los de producción los vinculados a la investigación académica, sobre todo, no solamente, pero son los que tienen más visibilización, más legitimidad y más circulación, ¿sí? Yo puedo sistematizar una experiencia, pero si no la publico, no lo voy a conocer más que yo, mis colegas, la comunidad con la que trabajé, mi profe, ¿no? Pero si yo publico, el conocimiento ya tiene otro nivel de impacto, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen conocimiento en trabajo social y quiénes reproducen, ¿no? Esos saberes a partir de la docencia, del estudio o de la aplicación, que es una palabra que no me gusta, pero me sirve ahora para ir al punto que quiero presentar, ¿no? Entonces, preguntarnos cuáles son los lugares asignados, por ejemplo, los estudiantes pueden publicar, ¿sí? En revistas, sí pueden ir a congresos, pueden presentar ponencias. Los libros que más leemos, ¿de qué universidades salen? ¿Sí? ¿Qué pasa con la federalización del trabajo social? Leemos autores, colegas que sean de Mendoza, que sean de la Patagonia, que sean de Catamarca, que sean de Paraná, de Chaco, ¿sí? O siempre leemos de Buenos Aires, La Plata, Andil. Entonces, ir viendo un poquito cómo se distribuyen y hacer un movimiento político de patriarcalización y descolonización de esos espacios asignados, ¿sí? Y en ese sentido, la otra deriva que proponen es la necesidad de volver a narrar, ¿sí? Volver a narrar nuestras incumbencias, volver a narrar nuestra historia profesional, por ejemplo, esto que les decía, cómo en la reconceptualización no solo tuvo sitio el marxismo, sino también el pensamiento latinoamericano, volver a narrar quiénes fueron las pioneras desde un enfoque de género, también viendo ahí qué cosas quedaron invisibilizadas por una cuestión de género no deconstruida por el discurso androcéntrico, ¿no? Y demás. Bueno, y esta cuestión de no abandonar, que nos va a servir para un debate que hay entre los autores que vamos a trabajar en este ratito, dice, sin dejar de disputar los cánones hegemónicos, ¿sí? Una noción de investigación social que no deje de disputar su espacio en la academia mainstream, ¿sí? Que aprenda los criterios de validez epistemológicos y metodológicos de la primera línea de investigación.
no autocensurarnos, no autoexcluirnos, porque ahí se da un debate y espacio que no se ocupa, espacio que se pierde. Es si nosotros no tenemos línea teórica validada en las primeras, digamos, los primeros círculos de la construcción de conocimiento académico, entonces otros ocuparán ese lugar y a la hora de intervenir, las categorías que podemos usar, por ejemplo, en un informe social, van a ser escritas por otras disciplinas y no hay ningún problema en usar categorías de otras disciplinas. El problema es usar solo categorías de otras disciplinas porque hemos abandonado la lucha por la construcción de conocimiento académico de calidad y de incidencia, ¿sí?, a nivel global. Entonces, eso supone también una decisión política colectiva, ¿sí?, de formarnos para ir a disputar, pero no para reproducir los criterios vetustos, los criterios racistas, los criterios misóginos de la ciencia hegemónica, sino precisamente para, desde ese lugar, desde esa posición, poder pensar una ciencia a otra. Bien. Aquí una mínima mención a un esfuerzo hecho en esta línea. En este caso, les estoy comentando sobre un libro que es el Handbook de Feminist in Social Work, que es de una editorial británica que tiene muchísimo impacto a nivel global y donde nuestro grupo de investigación, Problemáticas Socioculturales, junto con otros muchos espacios, es un libro muy, muy grandote, fue convocado a escribir un capítulo para pensar los aportes de los feminismos del sur, los feminismos latinoamericanos en trabajo social, para que el feminismo del trabajo social internacional no esté solo representado por las líneas del norte global, ¿no? Y bueno, esto fue un desafío importante. En este caso somos dos profes de la materia, Jean Roldán y quien les habla, que trabajamos en un artículo que tuvo todo que ver con la materia porque nos surgió el interés de escribir sobre estas cosas a partir de los exámenes finales de esta materia, donde frente a la pregunta de qué aportes hacían los feminismos del sur a la investigación en trabajo social, muchos estudiantes no podían construir una respuesta. Sí, tenían muchísima claridad en el plano ético-político, pero cuando queríamos pensar, bueno, y en lo concreto de la investigación, ¿cómo impacta? ¿Qué diferencia habría entre una investigación feminista y una que no lo es? Ahí la cuestión se ponía un poco más difícil. Y eso nos hizo pensar que el problema no estaba en los estudiantes, sino en los contenidos, los materiales que teníamos, el tipo de debates que propiciábamos, y a partir de ahí pensamos en escribir este capítulo donde hacemos hincapié no solo en la dimensión ético-política del feminismo, sino también en las otras dimensiones teórica, epistemológica, teórica, metodológica y técnica, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de pensar que no alcanza con un qué, sino que hay que pensar un cómo hacer una investigación feminista, ¿no? Y esto tiene que ver con la dimensión metodológica, ¿no? Em, Bien, entonces nos llega esta pregunta. ¿Hay una metodología feminista situada o hay una metodología de investigación y lo feminista va a tener que ver por ahí con el problema, con el marco teórico, pero no con los métodos en sí? Bueno. Esta es una viejísima discusión dentro de la epistemología feminista. Hay autoras que plantean la necesidad de un método feminista o de una metodología feminista, que no es lo mismo, pero por ahora lo dejamos ahí. Tenemos los aportes de Sandra Harding, tenemos los aportes de Bartra. En este caso, acá estoy reponiendo las posiciones de tres de los textos de la bibliografía que les mencioné al inicio, que van a pensar cosas distintas, ¿sí? Por un lado, si vemos el segundo y tercero, que son los de Bárbara Biglia y los de Jiménez Cortés, vamos a ver que hablan de que existe una producción de textos que hacen propuestas metodológicas feministas, pero que es escasa, ¿sí? Hay muy pocos referentes, dice Biglia, hay escasos aportes que traduzcan los principios en prácticas, buenas prácticas de investigación, dice Jiménez Cortés, y por su parte Ortiz y Arias van a decir que hay propuestas, en este caso metodológicas decoloniales, pero dice, siguen siendo colonizantes y eurocéntricas, ¿sí? De todos los textos que propusimos,
El de Ortiz y Arias va a ser el texto que tenga una mirada más vinculada a las tradiciones del anarquismo metodológico, mucho más, más crítica a cuestiones, por ejemplo, de la disputa de la investigación en el campo académico, ¿sí? Va a haber diferencias en eso, ¿sí? Por ahí no van a hacer tanto hincapié en esto que decían Escarpino y Bertona, ¿sí? De la necesidad de disputar en el campo científico instituido, sino que van a hacer una propuesta más de los bordes, desde los bordes. Y creo que tiene que ver también con una cuestión disciplinar. En nuestro caso, no tenemos todavía la validez y la legitimidad y un locus de enunciación legitimado para hacer disciplina, por ejemplo, en la que se le consulta sobre problemáticas de género y demás. Entonces, es distinto el lugar desde que planteamos esta cuestión, ¿no? Nosotros todavía tenemos un trecho que hacer por ser una profesión feminizada y que trabaja en la cuestión social de legitimar al interior de la academia también nuestro lugar, no para reproducirlo, sino para transformarlo, ¿no? Entonces ahí hay distintas posiciones a tener en cuenta. Quiero decir con esto que los textos tienen relación, pero tienen diferencias. También es muy importante ir encontrándolas. Entonces, Bárbara Biglia nos va a hablar de la epistemología y la metodología feminista y va a empezar planteando cómo en distintas oleadas feministas de la epistemología se fueron disputando y luchando por distintas cosas, ¿no? Eh, una primera pregunta importante para hacernos es, por qué sería necesaria una epistemología feminista? Y porque la epistemología sin adjetivo, la epistemología sin más, es androcéntrica y no lo explicita, ¿no? Y esto se ve cuando nosotros nos preguntamos quiénes definen los cánones de cada paradigma, qué es científico y qué no. Y vamos a ver que el norte androcentrado es el que define los parámetros de lo que es científico y lo que no. Y por tanto, esto es peligroso porque quienes definen los cánones de los paradigmas son quienes tienen la autoridad para definir cómo podemos mirar la realidad y cómo podemos entendernos a nosotras mismas dentro de esa realidad, ¿sí? Entonces hay un montón de categorías de la epistemología feminista y de la teoría feminista que permitieron reentendernos, releer lo que nos pasa en nuestra cotidianidad, ¿sí? Digo algunas: interseccionalidad, techo de cristal, piso pegajoso, ¿sí? Fíjense cómo acá, por ejemplo, el concepto de techo de cristal que propone el feminismo para mostrar cómo hay prácticas invisibles que hacen que no podamos avanzar en nuestra carrera académica, no le decía nada a las mujeres de los feminismos populares porque no podían ni entrar a la universidad. Entonces van a acuñar los feminismos populares el concepto de suelos pegajosos. Estamos pegadas ahí a la crianza, el laburo comunitario, la pobreza, el barro, ¿no? Literal, de que si llueven 2 gotas ya no puedo salir del barrio para ir a cursar. Entonces ahí fíjense la importancia de cómo una mirada, una epistemología feminista permite también construir otras categorías para leer nuestras realidades y transformarlas. Entonces, estas epistemologías son claves para estas denuncias de los privilegios que se siguen reproduciendo. Y entonces acá tenemos esto que les decía, las distintas demandas que la epistemología feminista fue poniendo en agenda, ¿sí? El primer modelo epistemológico feminista es el de las empiristas ingenuas que sostenían que era necesario incorporar mujeres a los lugares, ¿sí? Es un poco, no sé, no sé si es tan justo llamarlas ingenuas, ¿no? Porque fue una demanda que tiene que seguir ocurriendo. Fíjense la foto que vimos al principio de las poquitas mujeres rectoras, ¿sí? Sigue faltando cuerpo, nada de nosotras y nosotras, sigue siendo una consigna que hay que repetir, ¿sí? A la hora de que haya al menos cupos mínimos de presencias de cuerpos feminizados en distintos espacios de decisión y poder, pero es ingenua en el sentido de que no alcanza con que haya un cuerpo feminizado para que la transformación se dé, ¿sí? Porque sobre todo en instituciones de tantos siglos, ¿no? De patriarcado, para poder acceder a estos lugares se van conformando subjetividades que tienen como modelo las prácticas machocéntricas. Entonces nos encontramos con mujeres que para sobrevivir y alcanzar determinados lugares de poder
han sido víctimas y a la vez usuarias de estas prácticas androcéntricas, ¿no? Entonces, desde ahí lo de ingenuo, ¿no? De la idea de que porque haya una mujer ya va a haber más feminismo. Que haya una rectora no quiere decir que la universidad vaya a ser más feminista. Es una condición necesaria que haya mujeres, pero no suficiente para que haya una mirada feminista. Entonces ahí fueron algunas más allá y criticaron el androcentrismo, no solo en términos de cantidad de cuerpos, ¿sí? Sino en, por ejemplo, la generalización de los resultados de la investigación académica a toda la humanidad cuando los casos estudiados eran de cuerpos masculinos, ¿sí? Y esto no solo en cuestiones de biología, sino en otras muchas cuestiones, por ejemplo, estudios sobre imaginarios, sobre conductas políticas y demás, se universaliza lo particular que es un género y las prácticas de ese género. Eh, y eso nos trae muchos problemas que la epistemología feminista encuentra una posible resolución en que el objeto de estudio no sea siempre eh, saturado por el universo masculino y que las mujeres también sean objeto de estudio. Esto se ve, por ejemplo, en el casi nulo estudio que hay de problemáticas que afectan de manera casi unívoca a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones vinculadas a menstruación, menopausia, depresión postparto, ¿sí? Vemos que hay muchísimos más papers vinculados a disfunción eréctil que a estos problemas de salud de los cuerpos con útero, ¿no? Entonces ahí hay una discusión para dar. En tercer lugar, hay un tercer pedido, una tercera militancia que va a tener que ver con que no solo seamos objeto de estudio, sino que los temas que nos convocan, nos preocupan, nos ocupan, sean temas plausibles de ser estudiados mediante la investigación académica, ¿no? Y acá hay un círculo vicioso porque muchos de esos temas tienen que ver con nuestros cuerpos pero otros quizás no, pero sí tienen que ver con nuestros intereses y demandas, ¿no? Siempre contamos la triste anécdota de una compañera nuestra, becaria, que frente a la pregunta de un docente de qué tema estudiaba, ella trabajaba temas vinculados a sexualidad desde un enfoque de género y recibe un comentario ridiculizante, ¿no? Ah, trabajo social investiga cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está operando está este criterio androcéntrico epistemológico, ¿no? Cualquier cosa cuando es algo que nos interesa a las disidencias o a los cuerpos feminizados. Y por último, el cuarto movimiento, que es el que estamos intentando trabajar en esta clase, de asumir una perspectiva de género en la comprensión de la realidad, ¿sí? Y esto tiene que ver no solo con la mirada teórica, sino con la metodológica, con lo epistemológico y lo metodológico. Que nuestras prácticas investigativas tengan ya los aportes del feminismo. Que no podamos pensar la entrevista, por ejemplo, sin pensar qué le sobra, le falta, qué problema tiene la técnica de la entrevista si la miramos desde una lente de los feminismos situados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la confidencialidad? ¿Qué pasa con el extractivismo? ¿Qué operaciones materiales, ¿sí? Metodológicas podemos hacer para limitar esas prácticas tan legitimadas, ¿sí? En la academia e invisibilizadas? Y entonces acá vemos el texto de Ortiz que les comentaba del hacer de colonial, ¿sí? Que va a proponer el abandono del concepto de lo metodológico. Y nosotros podemos abandonar el concepto de lo metodológico, sustituirlo por otro. Lo que no podemos hacer es abandonar la pregunta por el cómo, que es la que responde la metodología de investigación o la propuesta que queramos hacer, ¿no? Que acá eh, los autores la van a proponer a partir de una serie de metáforas como el hacer de colonial, las huellas y tres movimientos que van a explicitar y ahora voy a comentar brevemente, ¿no? Van a hablar de la investigación como un proceso, eso lo dicen todos los metodólogos y epistemólogos, pero en el caso de ellos va a ser un proceso de acciones descolonizantes, ¿sí? O sea, cada cosita que hacemos a la investigación tiene como objetivo descolonizar. No solo el resultado de la investigación me va a ofrecer
categorías y hallazgos para a posteriori descolonizar, sino que la práctica misma investigativa, el trabajo de campo, por decirlo de algún modo, tiene esta apuesta. Y no es una guía de fases y pasos, paso uno, paso dos, paso tres, sino que es un sistema, ¿sí? De redes que vamos a ir trabajando. Entonces tenemos que estas huellas o acciones decoloniales que las va a ir implementando junto con la comunidad, el investigador o investigadora que aquí en este paper va a ser denominado como mediador decolonial, ¿sí? Una primera tiene que ver con lo que en las teorías tradicionales se va a llamar observación, ¿sí? Y distintos tipos de observación. Si nosotros vemos los métodos clásicos, siempre van a tener que ver con observar, con hablar y no mucho más, ¿sí? Entonces, los de hablar van a tener que ver con la entrevista, con la encuesta, y los de observar van a tener que ver con la etnografía, la observación participante, ¿no? Y demás. Entonces, acá en vez de observar, ¿sí? Un poco una crítica a esa observación cosificante, ¿sí? Rita Segato la va a llamar la mirada pornográfica de la modernidad, este ver para beneficio propio y no para encontrarme con el otro, acá va a aparecer como un contemplar, ¿sí? El contemplar tiene, digamos, sentidos bastante disímiles respecto del observar, ¿no? Implica otras temporalidades, otros objetivos, ¿sí? Otros modos y un contemplar comunal, ¿sí? Entonces es un sentir, un escuchar, un vivenciar, un observar, un percibir que es colectivo, ¿sí? Es cooperativo, no es que yo observo a los otros, sino que entre todos contemplamos, ¿sí? Y contemplar al otro también me va a llevar a un movimiento de reflexividad que tiene que ver con contemplarme a mí mismo, en términos de registrar mi sentir a partir de lo que me pasa con la escucha de ese otro, ¿sí? Es un contemplar emotivo colaborativo. El segundo movimiento, la segunda huella, va a tener que ver con el conversar, ¿sí? Que ya no va a ser la entrevista o la encuesta, sino una afluencia, ¿sí? Un devenir sígnico, porque cuando conversamos hablamos con palabras y las palabras son signos, ¿sí? Intersubjetivo, no directivo, intersubjetivo, que va configurando, ¿sí? Subjetividades porque nos impactan nuestros modos de ser, de sentir y en los del otro, y se van entretejiendo en una dinámica relacional. Necesitamos relación social para este conversar alternativo. Implica generar un pacto de confianza, ¿sí? Y a partir de esa confianza que vamos construyendo, vamos configurando narrativas para transformar las vivencias y develar su significado. Entonces tenemos narrativas, vivencias y significado. Tres cosas que aparecen en el conversar alternativo, que no es un conversar protocolizado, no tiene un guión, ¿sí? No implementa un protocolo hecho por fuera de esa experiencia vital que es el encuentro con el otro, sino que tiene que ver con, digamos, el acontecimiento, dirían los filósofos, la experiencia vital, lo que va pasando cuando estamos ahí, ¿sí? Y es peligroso, dice en el sentido, esto también está muy trabajado por muchos autores, peligroso no en un sentido de exponerse a un riesgo vital, de algo del orden de la inseguridad, sino en términos de que la técnica es un modo de conjurar el miedo, ¿sí? Como dice Rodolfo Kusch. Yo uso la técnica y la técnica me preserva de que me denuncien de mala praxis, me preserva de que aparezca algo raro. Yo voy con una pregunta ya dirigida, ya sé lo que voy a encontrar, ¿sí? Voy a poder encontrar la respuesta A, B o C, pero no va a aparecer H, porque la pregunta está dirigida, está acotada, ¿no? Y entonces acá los autores van a decir, si sale todo lo que fue previsto de antemano, entonces era una investigación que no valía la pena ser hecha. Acá aparece la autenticidad, el desconcierto, el no saber. Y por último, un reflexionar configurativo que tiene que ver también con lo que en otras metodologías van a llamar como una instancia más analítica, ¿no? Una vez que en concomitancia o a posteriori del trabajo de campo, acá es un momento más de estos que se van entrelazando y configurativo porque construye algo, configura algo, voy reflexionando y a partir de eso voy
voy tejiendo una trama de sentidos, voy comprendiendo qué está pasando ahí, ¿sí? No solo reflexiona el mediador decolonial, que sería el investigador, sino que todas las participantes reflexionan, problematizan sus prácticas, sus sentires, sus saberes, ¿sí? Es complejo, es sistemático y también es una propuesta que reivindica la primacía del proceso respecto de, el resultado, ¿no? Acá tenemos una alusión breve a otro texto que estuvo bastante tiempo en la bibliografía de la materia, hoy no está, pero lo pueden buscar si les interesa, escrito con una compañera que es filósofa del CONICET y lo traigo a cuento para mostrar también cómo en este caso nosotras trabajamos también con figuras para pensar una investigación otra en vez de pasos delimitados o etapas predefinidas y protocolizadas. Construimos también tres metáforas como el otro texto. Yo no conocía ese otro texto cuando escribimos este. Em, pero así como el otro texto habla de camuflar, de configurar y demás, y de contemplar, acá estamos hablando de estos tres movimientos: mudar, camuflar y travestir, en principio, escuchar, hacer audible y articular, corporizar, territorializar. Sí. Otra suerte de metodología, si se quiere, feminista, que nos serviría como un gran marco orientativo súper flexible para pensar investigaciones situadas. En el caso del texto de Jiménez Cortés, que habla de los desafíos metodológicos de la investigación feminista, sí, tiene, al igual que el de Escarpino y Bertona, una explicitación de cómo hicieron el estado de la cuestión, porque ella también lo que hace es un estado de la cuestión de qué se ha publicado sobre metodología de la investigación feminista en ciencias sociales en los últimos años, ¿no? Y ahí de vuelta aparecen los criterios que hay que explicitar, por ejemplo, periodo, en qué plataformas, ¿no? Qué categorías se ponen y demás. Y en este caso seleccionan 20 trabajos sobre los que van a hacer su estado de la cuestión. Construyen este gráfico que también es útil para pensar lo que tiene que ver con el armado de proyectos de investigación, ¿sí? Todo proyecto de investigación tiene un conjunto de ítems que hay que completar: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, metodología, cronograma de actividades, ¿no? Hay distintos modelos. En este caso aparecen algunas de estos elementos situados aquí y aparecen como preguntas porque en el texto van a ver cómo los distintos artículos relevados van a dar respuestas similares y diferentes respecto a estas preguntas. Y, por ejemplo, ¿quién investiga? No es una pregunta que, digamos, gratuita. ¿Investiga solo el investigador? ¿Investiga la comunidad? ¿En qué sentido? ¿Qué responsabilidades se pueden socializar? ¿Cuáles no? ¿De qué modo? Bueno, entonces, ¿quién investiga? ¿Qué se investiga? Tema, problema, objetivos, ¿con quién? ¿Quiénes son esos otros? ¿Sí? ¿Qué interseccionalidades están operando en esos cuerpos que son los otros que van a formar parte de la investigación? ¿Cómo voy a investigar? ¿Con qué métodos? ¿Con qué procesos? ¿Y para qué? ¿Sí? La dimensión también política se juega mucho en el para qué. Bien, acá también hay algunas conclusiones, ¿sí? Que las metodologías feministas son variadas, que suponen una práctica que es política, ¿sí? Que opera tanto dentro de la academia y su normalidad como contra esa normalidad, en tanto desnaturaliza prácticas incuestionadas durante siglos, les diría, ¿sí? Se preocupa por reducir las diferencias de poder, ¿sí? En todo el proceso de investigación. em, Aborda tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. No es que lo cualitativo puede ser feminista y lo cuantitativo no. Hay muchos debates y aportes interesantes en ese sentido. Y bueno,
algunas cositas más y creo que aquí terminamos con esta frase de Juan Solá, un escritor de literatura que les recomiendo mucho, que dice, jamás será útil la magia que nos arrastra lejos del resto. ¿Para qué soñamos si no es para despertar el mundo? Entonces, pensar cómo la epistemología feminista y la metodología feminista nos sirve para acercarnos, ¿sí?, a la cuestión social, para evitar la herida colonial patriarcal y desde ahí poder despertar un poquito de esta noche de las pedagogías de las crueldades que nos vienen apaleando este último tiempo.